Dios les guarde, amados hermanos, bienvenidos a su programa, Mi Biblia Yo. Por acá les habla nuevamente el pastor David Urelia. Y hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, lo quise titular La fe emocional de Pedro. Vamos a hablar acerca de lo que significa para muchas personas el tener una fe emocional, una fe basada en las emociones y no en la convicción de la palabra de Dios. Y aunque ustedes no lo crean, lo que vamos a estar viendo de la vida de Pedro, ese discípulo del Señor, y luego que luego terminó siendo uno de los apóstoles más importantes en el Nuevo Testamento para la iglesia, pues vivió ese proceso. Pedro también vivió ese proceso de tener una fe emocional. Afortunadamente para Pedro no se quedó y Pedro no murió con esa fe emocional, sino que Pedro pudo trascender, Pedro pudo desligarse de esa fe emocional y abrazar la verdadera fe, abrazar la fe que es por convicción, por la convicción en la palabra de Dios, en Jesucristo mismo. Así que vamos a estar viendo, como les dije, el tema de hoy, la fe emocional de Pedro, y vamos a aprender, hermanos, a cómo nosotros también podemos evitar caer en una fe emocional como la que cayó este discípulo. Y de una vez también quiero decirle, si luego de escuchar esta enseñanza su vida es edificada, su vida es confrontada con la palabra de Dios, pues bueno, suscríbase al canal y ayúdenos a seguir compartiendo el evangelio con aquellos que aún no lo conocen. Para este tema vamos a estar ubicados en Marcos, el evangelio según San Marcos, capítulo 14, vamos a leer primero capítulo 14, versículo 26 hasta el versículo 31. Marcos, capítulo 14, versículo 26 hasta el versículo 31. ¿Qué vamos a leer acá o qué encontramos en Marcos 14, versículo 26 y 31? Fue aquella inolvidable noche. Fue aquella inolvidable noche en donde el Señor estaba comiendo con sus discípulos, sabiendo que ya Judas ya había planificado, ya Judas había acordado el entregar al Señor en aquella noche. Y vamos a leer de una vez lo que sucede en ese momento puntual de Marcos 14, 26 al 31. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y acá irrumpe Pedro, y acá es donde Pedro toma el protagonismo en esta escena, en esta situación, y luego vamos a ver cómo Pedro queda atrapado por una fe emocional. El versículo 29 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Estas son palabras de Pedro. Pedro le dijo, cuando Pedro escuchó que el Señor dijo que esta noche cuando vengan los soldados, cuando vengan los del templo, todos lo van a dejar solos. Pedro dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Y sigue diciendo, y Jesús le va a decir, y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, hablando con Pedro ahora específicamente, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, es decir, antes que amanezca, esto es lo que significa el término de que antes que el gallo cante, antes que amanezca, el Señor dice: me negarás 3 veces. Me negarás 3 veces. Fíjense cómo empieza estos textos que estamos leyendo. El Señor dice: esta noche todos me van a dejar solos, porque la escritura ya lo dice así: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero Pedro dice: Señor, yo no.
Pedro dice, Señor, yo no, aunque todos se escandalicen, Señor, yo no te voy a dejar. Ciertamente, cuando leemos todos los evangelios, los capítulos previos hasta este momento, es indudable que Pedro amaba al Señor. Es indudable que desde Lucas capítulo 5, cuando Pedro tuvo ese encuentro más fuerte con el Señor, le había conocido mucho antes, pero todavía no había tenido ese encuentro directo, frente a frente con el Señor. Y en Lucas 5, Pedro hace una confesión de reconocerse como pecador, y a partir de allí el Señor le dice a Pedro, juntamente a su hermano y a los que estaban allí, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Desde ese momento Pedro lo dejó todo y empezó a caminar con el Señor. Claro que sí, empezó a caminar con el Señor. Y llega este momento de la noche de la entrega del Señor, en donde Pedro tiene una fe. Pedro dice, Señor, no te voy a dejar, no me voy a apartar de ti. Y el Señor le va a decir, en el 30, el Señor le dice, Pedro, esta noche, antes que amanezca, antes que el gallo cante, Pedro, tú me vas a negar. Pero el 31 dice, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Y acá vemos como todos empiezan a repetir lo mismo que repite Pedro, pero no con tanta vehemencia como sí lo estaba haciendo Pedro. Definitivamente, aquella noche Pedro estaba resuelto. Pedro dice, Señor, no te voy a dejar. Jesús le dice, Pedro, me vas a negar. Y Pedro dice, no, Señor, si me fuere necesario, escuchen estas palabras, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Ahora, yo en el pasado he escuchado predicadores, he escuchado sermones sobre esta historia, en donde muchos predicadores pues apedrean a Pedro, dicen que Pedro le faltó fe, dicen que Pedro no sabe lo que estaba diciendo. Pues realmente no es así. Yo cada vez que leo esta historia, y de hecho le puedo decir que hubo un momento de mi vida en donde yo me identifiqué mucho con esta historia de Pedro. ¿En qué sentido me identifiqué mucho con este momento puntual de la vida de Pedro? En que, hermanos, continuamente hacemos compromisos delante del Señor, ¿sí o no? Por lo menos en mi caso, en mi juventud, o cuando estaba un poquito más joven, ¿verdad? Íbamos a los campamentos, y en los campamentos, ese tiempo tan lindo que pasan los jóvenes en los campamentos, escuchando las prédicas, y ninguno podemos negar que ante cada prédica pasábamos al altar, asumíamos compromisos, decíamos, Señor, a partir de hoy yo voy a dejar esto, yo voy a dejar aquello, a partir de hoy, Señor, yo no voy a hacer esto más, yo ahora voy a hacer aquello, voy a hacer tu voluntad. Pero terminaba el auge del campamento, terminaba la magia del campamento, volvíamos a nuestras ciudades, volvíamos a nuestras casas, y a lo mejor los primeros días sosteníamos todavía estas palabras, pero la mayoría de las veces, por lo menos en mi caso, yo lo reconozco, en mi caso, la mayoría de las veces uno se iba olvidando de estos compromisos. Pero nadie puede negarnos, o nadie puede negarme, que en ese momento en que pasé al altar, mis deseos serán legítimos, mis deseos serán sinceros. Y lo mismo acá con Pedro. Pedro acá no está mintiendo. Pedro acá no es un Judas que está engañando a Jesús, pero Jesús conoce su corazón. Fíjense que ni siquiera el Señor no le dice a Pedro, Pedro, estás mintiendo. No, lo que Pedro acá está diciendo es real. Sale de lo más profundo de su corazón. No está mintiendo. Pedro está resuelto. Pedro dice, Señor, yo no te voy a dejar. Si me es necesario morir contigo, voy a morir. Pedro no está mintiendo. Pedro está siendo original. Pero ¿saben lo que pasa? Que en ese momento de la vida de Pedro,
En ese tiempo de la vida de Pedro, en estas circunstancias que ahora se encuentra Pedro, los otros discípulos y el Señor Jesucristo, Pedro acá está en base o está fundamentado en una fe emocional. En una fe emocional, en una fe de lo que yo voy a hacer, de lo que yo tengo que hacer, de cómo me voy a esforzar. Y esa es la fe emocional que le estoy hablando en esta enseñanza. Es la fe emocional que muchas veces nos lleva a comprometernos delante de Dios. Es esa fe emocional que cuando llega enero, estamos todavía en el mes de enero, terminando enero, que cuando llega enero tomamos la agenda y empezamos a hacer planificaciones espirituales. Este año voy a hacer esto, este año quiero predicarle a tal, este año me quiero congregar más, este año, pero entonces resulta que muchas veces a mitad del año toda esa agenda se cayó, toda esa agenda se fue. Y nos cuesta, como lo hemos venido aprendiendo en este mes, en este canal, y nos cuesta mantener lo que hemos aprendido. Y nos cuesta retener lo que hemos aprendido. Y la fe emocional, al igual que lo vemos en Pedro, muchas veces, en la mayoría de las veces, se manifiesta en la vida de muchos creyentes. Mucho más en este tiempo. Mucho más, hermanos, en este tiempo en donde la mayoría de las iglesias no están predicando la palabra de Dios para que nuestra fe esté fundada en la palabra de Dios y no en la sabiduría humana, como bien lo explica el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios. Acá cuando Pedro dice: mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Vuelvo a aclarar, Pedro no estaba mintiendo. Lo que pasa es que la fe de Pedro, esa fe emocional, no era suficiente. Esa fe emocional no es suficiente, hermano. Esa fe basado en emociones no te va a ser suficiente para terminar la carrera, para caminar con Cristo. La fe emocional no sirve, no ayuda. Sirve cuando todo está bien. Sirve cuando no hay problemas. La fe emocional está en sus aguas cuando no hay dificultades, cuando no hay pruebas, cuando no hay adversidades. Allí la fe emocional funciona perfectamente. Pero cuando llegan las pruebas, cuando llegan las dificultades, cuando llegan las adversidades, sobre todo por causa del nombre de Jesús, la fe emocional se erosiona. La fe emocional no da la talla. Y lo vamos a ver ahora, porque luego de esta charla, les cuento un poquito antes de avanzar a otros textos. Bueno, el Señor sale y leemos en los evangelios que cuando llegan los soldados del templo y empiezan a buscar a aprender a Jesús, empieza ahí una pelea ahí entre los discípulos de Jesús y los soldados del templo. En los evangelios que nos dice, Pedro sacó una espada. ¿Sí ven? Pedro sacó una espada y le corta la oreja. Aquí mismo nos lo dice en el evangelio según San Marcos. Y le corta la oreja a un funcionario del templo. Hasta este punto, hasta este momento, todos podemos decir, no, Pedro está sosteniendo lo que él dijo. Definitivamente, Pedro no va a negar al Señor. Pedro no lo va a negar, porque acá vemos a Pedro tomando acciones. Saca una espada, le corta la oreja a Malco y el Señor le dice, Pedro, quédate tranquilo. Esta no es la manera. Esta no es la manera. Si yo quisiera pelear ahorita para que no me aprendan, millones de ángeles ya estarían llenando este lugar. No es así. Y a partir de ahí, Pedro suelta la espada y, como lo dice el texto, todos los discípulos se dispersan. Todos los discípulos se van. Pero todavía queda Pedro allí. A pesar de que ya aprendieron al Señor, el Señor ya está en manos de los soldados del templo y se lo están llevando rumbo al Sanedrín, rumbo al concilio. Pedro está siguiendo al Señor. Pedro está siguiendo al Señor ahí a lo mejor a la distancia, pero Pedro sigue haciendo su mayor esfuerzo
para sostener su fe emocional. Pedro sigue haciendo su mayor esfuerzo para sostener su fe emocional. Y acá tengo que hacer un paréntesis porque es indudable que muchos cristianos o muchos creyentes en este tiempo tienen una fe muy similar a la de Pedro. Están ellos haciendo grandes esfuerzos por ellos mismos, con sus propias fuerzas, para poder avanzar en la vida cristiana. Están ellos haciendo grandes esfuerzos. Están ellos luchando en sus propias fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos como este Pedro con esta fe emocional en su momento. Pero acá va a llegar una prueba que va a dejar constancia. Hermano, si usted va a caminar con Cristo o si usted pretende caminar con Cristo en sus propias fuerzas, quiero decirle en este momento, no va a llegar lejos, no va a llegar lejos. De hecho, esto es hasta una evidencia teológica, hasta una evidencia ministerial. ¿Cuánta gente no ha llegado a nuestras iglesias? ¿Cuánta gente no ha llegado a las iglesias? Los primeros meses usted lo ve fogoso, contento. Pastor, quiero servir al Señor. Pastor, quiero hacer esto. Pastor, quiero buscar de Dios. Pastor. Y amo al Señor. Y están fogosos. Pasan los meses. Pasan los años. Se apagó el hermano. Se apagó la hermana. Y en algunos casos hasta regresan al mundo. Y a veces uno se pregunta, ¿pero por qué regresaron al mundo? Y empieza todo un debate teológico. La salvación se pierde, la salvación no se pierde. ¿Qué pasó con estos hermanos? ¿Qué pasó con ellos? Y yo simplemente les puedo decir, en este momento puntual, probablemente son mucha gente que estaban con fe emocional. Son mucha gente que llegaron a la iglesia con una fe emocional, con una fe no cimentada en las escrituras, no con una fe cimentada en la palabra de Dios, sino con una fe cimentada en los milagros, con una fe cimentada en que si son cristianos Dios va a arreglar su matrimonio, con una fe cimentada en que si buscan del Señor van a ser prósperos, bendecidos y felices. Entonces este tipo de mensajes que los escuchamos el día de hoy en gran cantidad de iglesias, estos son los mensajes que se escuchan el día de hoy. Pues quiero decirle que este tipo de mensajes puntualmente solo producen fe emocional. Producen fe emocional. Y usted ve a la gente en el altar llorando, quebrantados, pero luego salen y siguen viviendo igual. Luego sus vidas, al pasar de los años, es la misma vida mundana que siempre han tenido. No hay ni un ápice de transformación espiritual. Y la mayoría de ellos solo están en sus propias fuerzas. Están tratando de autorreformarse. Y esa fe emocional no alcanza, no da la talla. Lo vamos a ver ahora en el mismo Marcos capítulo 14, el versículo 66 al 72. Acá viene el meollo del asunto. Aquí se va a acabar todo. Aquí la fe emocional de Pedro va a ser completamente destruida, va a ser aniquilada, va a ser desnudada. Y Pedro se va a dar cuenta. Pedro va a descubrir una realidad que termina siendo una realidad teológica. Sin el Espíritu Santo, nadie puede agradar a Dios. Romanos capítulo 8. Sin el Espíritu Santo morando en el creyente, esa persona no puede agradar a Dios. Lo intentará por unos días. Lo intentará por unas semanas, pero finalmente va a fracasar. Y Pedro es la evidencia más clara que tenemos en las Escrituras de que una persona sin el Espíritu Santo no puede agradar a Dios, no puede caminar con Dios fielmente.
De allí la importancia de la tercera persona de la Trinidad en la vida de todo creyente. La manifestación del Espíritu Santo es una promesa porque el cristiano la necesita. Sin el Espíritu Santo, el cristiano no es cristiano. Así de sencillo. Romanos capítulo 8 explica todo eso bien detallado el apóstol Pablo. Vamos a leer Marcos 14, ahora llegamos al versículo 66. Pedro, como le dije anteriormente, Jesús está en manos de los enemigos, en manos del concilio. Pedro logra entrar allí, está en un patio tratando de ver qué van a hacer con su maestro, qué van a hacer con Jesús. Y acá se va a empezar a cumplir lo que el Señor había dicho. Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, tú me habrás negado, Pedro, me vas a negar. No, Señor, no te voy a negar. Estoy dispuesto a morir contigo, no te voy a abandonar. Jesús lo había dicho. Y lo que dijo Jesús se cumple. Y esto es una prueba de que la fe emocional de Pedro en ese momento no iba a ser suficiente como para negar o para decir o para desmentir lo que ya el Señor Jesús le había dicho que iba a suceder. El 14:66 de Marcos nos dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, versículo 67, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. La primera, Primero llega una mujer, lo ve ahí, está calentándose ahí en una fogata. Ciertamente era tiempo de mucho frío al parecer. Y la mujer lo ve y la mujer dice: hey, tú eras uno de los que estaba con Jesús el Nazareno. Vamos a ver qué respondió Pedro. Versículo 68. Mas él negó. Escuchen esto, hermanos. Me encanta esta enseñanza. Me encanta, edifica mi vida y me hace entender tantas verdades bíblicas que necesitamos practicar. Miren lo que ahora va a decir Pedro. Miren lo que ahora va a decir el hombre que dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Señor, si me fuere necesario morir contigo, voy a morir. Miren ahora lo que va a decir Pedro. Versículo 68. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Ahí está, Marco dice: la primera negación, el primer canto del gallo. Pedro dijo: no le conozco. Interesante, ¿no? Pedro dijo: no le conozco. ¿Por qué no le conoce? ¿Y por qué hace unos minutos Pedro estaba resuelto a morir con Jesús? ¿Saben por qué? Porque todavía Pedro no estaba en la prueba. Porque cuando Pedro dijo: Señor, aunque todos se escandalicen, Señor, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Estaba sentado en la mesa, tranquilito allí, en la mesa comiendo con los discípulos y Jesús. Ese es el problema de la fe emocional, hermanos. Que la fe emocional, mientras no haya pruebas, mientras no haya dificultades, mientras no haya adversidades, te funciona. Pero automáticamente vengan las pruebas, automáticamente vengan los problemas, automáticamente vengan las pruebas. Por causa y por ser un hijo de Dios, la fe emocional sale corriendo. Y fue lo que pasó aquí. La fe emocional de Pedro se fue. Lo dejó solo. Y ahí está Pedro ahora diciendo: no le conozco. No le conozco. Le negó. Le negó diciendo: no le conozco. Pero vamos a avanzar, que todavía hay más. Versículo 69. Y la criada, viéndole otra vez, la misma mujer lo miró nuevamente, como que no lo había visto bien, pero se le acercó un poquito más. Viéndole otra vez, comenzó a decir. Ahora la mujer no solo está hablando con él, sino que ahora la mujer va a involucrar a los demás que están allí en el tema de que él es uno de los que estaba con Jesús. Mire lo que dice. Viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos, este es de ellos. Y la mujer ahora armó un alboroto. La mujer ahora empezó a gritar: miren, este es uno de ellos, este es uno de los galileos que estaba con Jesús. Se puso tensa la cosa, ¿no?
Se puso tensa la cosa. Versículo 70, vamos a ver qué respondió Pedro. ¿Será que ahí Pedro va a decir, sí, yo soy uno de los que estaban con él? Aquí estoy, con Jesús estoy hasta la muerte. Con Jesús porque yo no me voy a escandalizar. No. No fue lo que Pedro dijo, porque la fe emocional no da esas tallas. La fe emocional no llega a esas alturas, no. La fe emocional basada en emociones no llega a estas alturas. Es la fe centrada en las escrituras. Es la fe basada en la palabra de Dios. Porque la fe es la convicción de lo que no se ve. Como dice Hebreos capítulo 11. La fe no es los sentimientos de lo que no se ve. No. Lamentablemente el día de hoy pareciera que predican la fe así. ¿Qué sentís? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? Ven a sentir a Dios. No, todo eso es antibíblico. Y la gente que su fe ha estado fundamentado en eso que sienten, en sus emociones, son los que no aguantan este tipo de pruebas. Ahora la mujer está gritándole a todo el que está alrededor, este es uno de ellos. ¿Qué va a responder Pedro? Versículo 70. Pero él negó otra vez, segunda vez. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro. Mire, ahora sí es verdad que la cosa se puso fea. Primero la mujer le dice, tú me parece que eres uno de ellos. Él dijo, no le conozco. Luego la mujer llamó a la gente que estaba alrededor y dijo, este es uno de ellos. Ahora resulta que prácticamente Pedro tiene todo un cúmulo de personas diciéndole así con cara de saña, con ganas de lincharlo, decimos en Venezuela. Hay un montón de gente con ganas de lincharlo, diciendo tú eres uno de ellos, tú eras uno de ellos. Vamos a ver qué responde Pedro. ¿Qué responde Pedro? Otra vez a Pedro, verdaderamente le dice la multitud ahora, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Eso es lo que está diciendo la turba. La turba está diciendo, no, es decir, tú eres uno de ellos, tú hablas igual que ellos, tú eres uno de estos Galileos, tú eres uno. Y viene un texto increíble, viene un texto que cada vez que yo lo leo, definitivamente mi oración todos los días es, Señor, no me permitas tener una fe basada en las emociones. Esa es una de mis oraciones prácticamente a diario. A diario le pido al Señor, Señor, no permitas que mi fe esté fundamentada en emociones. No necesito tener una fe que se refleje solamente en mi llorar. No necesito tener una fe que se refleje solamente en lo que mis emociones hagan. No, es peligroso. Hermanos, es muy peligroso. Los que no retienen lo que han aprendido son aquellos precisamente que tienen su fe basado en emociones. En anteriores videos ya pudimos ver un hombre como Alejandro. Alejandro no soportó una turba de 2 horas gritando a favor de una diosa pagana. Y Alejandro terminó claudicando ante lo que había aprendido. Todo aquel que tiene fe emocional termina igual, termina claudicando, termina apostatando, termina tirando la toalla, como dice el Señor también. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, el Señor habla de este tipo de gente. Son los que reciben la semilla. Al principio la toman con gozo, pero cuando llegan los problemas de la vida, los afanes y las persecuciones por causa de la palabra, ¿qué dice el Señor? Ahoga la palabra de Dios en sus vidas. No soportan, porque ahora vamos a leer el 71. Y el 71, hermanos, nos va a decir algo increíble sobre la manera que finalmente reaccionó Pedro ante esta pregunta. Tú eres uno de ellos. Un hombre que había dicho, Señor, no te voy a dejar. Señor, aunque todos se vayan, yo no me voy. Señor, yo contigo hasta el final. ¿Cuántas veces no hemos dicho esa palabra? ¿Cuántas veces en campamento, joven, tú que me estás viendo, fuiste joven, capaz que ahora eres un adulto?
¿Cuántas veces nos dijimos estas palabras en los campamentos? Hacemos hoy un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy un compromiso y cantamos las canciones de la época. Cuidaré mis manos, cuidaré mis pies, cuidaré mis labios. No te quiero fallar, Señor. ¿Cuántas veces no hicimos estos cantos? ¿Cuántas veces no hicimos estas promesas? Pero luego fallamos y fallamos y fallamos. ¿Cuándo fue el día en donde pudimos comprender lo que verdaderamente a la luz de las Escrituras es un compromiso con el Señor? Cuando empezamos a basar nuestra fe no en sentimientos, no en emociones, sino en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la firme ancla. La palabra de Dios es el cimiento, es la roca de donde el cristiano que esté fundamentado en la palabra de Dios no va a resbalar, porque su cimiento es la palabra de Dios, no las emociones, no los sentimientos, la palabra de Dios. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué explica el salmista? El salmista entendió que tuvo que saturar su corazón con los fundamentos de la palabra de Dios para que su corazón engañoso no lo terminara haciendo fracasar. Y es lo que sucede con la fe emocional. Por eso es que estamos hablando en este momento la fe emocional de Pedro. Sí, Pedro vivió esa fe emocional y Pedro va a reflejar esta fe emocional con estas tristes palabras de un hombre que en este momento está totalmente preso de una fe emocional, como le pasó a Pedro. El 71 nos va a decir, Marcos 14, 71 nos va a decir, entonces él comenzó a maldecir. Dios mío. Pedro comenzó a maldecir. ¿Por qué Pedro maldijo? Me puse a pensar un poquito en esto. ¿Por qué Pedro maldice? ¿Y por qué Pedro empieza a jurar cuando en el Sermón del Monte su maestro había enseñado no juréis? No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza. No juréis por nada. Sea vuestro sí, sí, y sea vuestro no, no. ¿Por qué ahora Pedro está maldiciendo? ¿Por qué Pedro ahora está jurando? ¿Saben por qué? Les digo por qué. Porque ahora Pedro quiere romper la asociación que habían visto entre él y Jesucristo. ¿Por qué? Porque se acuerdan que le dijeron, no, tú hablas como él, tú hablas como él, tú hablas como uno de ellos. Y Pedro, para romper esa asociación en la forma de hablar que estaban identificando en él con Jesús, Pedro empezó a maldecir. Acá en Argentina, donde yo estoy viviendo en este momento, los argentinos también tienen sus palabras obscenas y que lo expresan cuando están muy molestos. Uno lo escucha por toda la calle. En Venezuela también, obviamente, hay muchas palabras groseras que la gente lo expresa en la calle cuando está molesta. Bueno, Pedro empezó a utilizar las palabras obscenas de su cultura, de su nación, para romper toda asociación con Jesucristo. Pedro empezó a utilizar, no quiero manejar ningún término, estas cosas no, ya no me interesa que estén en mi boca, pero Pedro empezó a decir las peores palabras. No, esto y lo otro, no lo conozco, yo no soy de ellos, yo no lo conozco, ¿sí? Es Pedro diciendo eso, sí. Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Qué interesante. Miren lo que hace una fe emocional. Miren el desastre que puede hacer en la vida de un hombre el abrazar una fe emocional y no una fe en la convicción de la palabra. Pedro empezó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre.
Y como prueba, no hablo como él. Miren cómo estoy hablando con grosería, estoy hablando como los malandros. ¿Y cuántas veces hemos visto este tipo de cosas, no? ¿Cuántas veces hemos visto creyentes que los domingos en la iglesia tienen un vocabulario piadoso, pero cuando están en el trabajo tienen un vocabulario mundano? ¿Por qué? Porque no quieren que en el trabajo descubran por su manera de hablar de que él es un cristiano o de que él está yendo a una iglesia. Entonces no le gusta. Entonces en el trabajo prefiere hablar como hablan los del trabajo, con el vocabulario obsceno, grosero, con que hablan los de su trabajo, cuando los de su trabajo cuentan chistes de doble sentido, cuando los de su trabajo están silbando a las mujeres. Él, en vez de alejarse de ese ambiente, y si tiene posibilidades de condenar estas acciones de hacerlo, no. ¿Saben lo que hacen ese tipo de creyentes? Se ríe. Se ríe. Se ríe porque no quiere perder la asociación con el mundo, entonces niega la asociación con su vida cristiana. Así estaba Pedro. Pedro empezó a maldecir, a jurar, para que ellos dijeran, no, verdad, tienes razón. Como estás hablando, de verdad nos equivocamos. No, tú no eres uno de él, tú no eres uno de ellos, ¿verdad que no? Nos equivocamos, Pedro, verdad, no, él no habla así, claro que no. Él no habla así, porque él es santo. Él no habla así. Pedro en ese momento había negado al Señor y por eso estaba hablando como los perdidos. Pero hermanos, gloria sea el Señor, la vida de Pedro no terminó allí. Fuera triste que la vida de Pedro terminara allí, pero es un espejo, es un ejemplo para nosotros, para que podamos ver la fatalidad que supone el tener una fe emocional, una fe basada en emociones y no en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos resumir y qué podemos concluir? Hermanos, usted va a tener una fe emocional si no está dispuesto o dispuesta a conocer las Escrituras. Pablo le escribe a los hermanos en Corinto y Pablo le dice, yo cuando fui a ustedes no les hablé con sabiduría humana ni con filosofía humana. Yo a ustedes les prediqué el evangelio, las sagradas escrituras, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en Dios. Y de ahí la importancia de que el cristiano no solo tiene que retener lo que ha aprendido, sino que para este tiempo muchos cristianos o mucha gente dentro de las iglesias que están inmersos en esta fe emocional tienen que volver a las Escrituras, tienen que volver a la palabra de Dios. Sin palabra de Dios no hay fe real, no hay fe verdadera. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, hermanos. La fe emocional solamente se disipa cuando usted empieza a fundamentar su fe en la palabra de Dios. Pero también, por último, la fe emocional, que es totalmente insuficiente, y ya lo hemos estudiado, solamente, hermanos, solamente, o lo que puede cambiar esa fe emocional en una persona y darle la verdadera fe, es la morada del Espíritu Santo en la vida de ese creyente. ¿Por qué? Porque ante esta historia que les acabo de compartir de la fe emocional de Pedro, nos vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles y vemos a un Pedro totalmente distinto. Ya no vemos a un Pedro prometiendo que no va a negar al Señor y luego lo niega. No, ya Pedro no está prometiendo nada. Su carácter ha cambiado. Su carácter ha cambiado. El Espíritu Santo, cuando vino en el día de Pentecostés, transformó la vida de Pedro y libró a Pedro de esa fe emocional.
Ahora ya Pedro no tiene una fe emocional. Ahora Pedro tiene una fe fundamentada en la palabra de Dios, fundamentada en lo que Jesús les enseñó. Hechos capítulo 4. Ahora vemos otro escenario. Pedro, por manera una palabra venezolana, Pedro arrugó delante de estas personas que estaban allí y negó al Señor. Pero en Hechos capítulo 4, literalmente Pedro ahora se encuentra parado ante las autoridades del concilio de Jerusalén. Estas mismas autoridades que crucificaron a Jesús, ahora Pedro y Juan están parados delante de esas autoridades. Y ahí se para Pedro acompañado de Juan y le dice: juzgad ustedes si es justo obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego también ese mismo Pedro va a decir de su boca: porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Qué distinto. Qué distinto es un Pedro sin la investidura del Espíritu Santo, sin fundamentar su vida en la palabra de Dios, totalmente preso de una fe emocional, a diferencia de este Pedro. A diferencia del Pedro con el Espíritu Santo morando en él, pero también un Pedro que ahora ha decidido que su fe no va a estar fundada en las emociones, sino en la palabra de Dios. Hermanos, si esta es la exhortación final para esta enseñanza, deseche esa fe emocional y empiece a depositar su fe en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en el famoso escrito está, para que su fe, su convicción, como dice Hebreos capítulo 11, porque la fe es la convicción de lo que no se ve, y eso que no se ve para nosotros está claro porque el Señor lo ha manifestado en su palabra. No necesitamos ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque conocieron las Escrituras, porque conocieron la palabra, porque la roca, el cimiento firme que es la roca, Jesús decía: y en esto compararé a un hombre prudente, el que oye y hace estas cosas. El que oye y hace es un hombre prudente y su fe está firmado sobre la roca. El que oye y no hace, su fe está cimentado sobre la arena, emociones, sentimientos. Y llegan los problemas, llega la lluvia, llegan las tempestades y esa casa se va a la ruina. Hermano, volvamos a la fe de la convicción en la palabra de Dios. Pablo decía: creí, por lo cual hablé. Es uno de los textos más importantes de Pablo. Creí, por lo cual hablé. No sentí. El texto no dice sentí, por eso hablé. No, Pablo dice creí, convicción, firmeza. Creí, por lo cual hablé. Y así, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza le haya sido de edificación, le haya sido de exhortación, y que esto nos permita meternos más en la palabra. ¿Quiere tener fe? Tiene que meterse en la palabra, tiene que vivir en la palabra de Dios. No crea por ahí esa fe en el aire, esa fe mística que andan vendiendo por allí en muchas iglesias. No, la fe del cristiano está cimentado en la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios solo vas a encontrar fe emocional. Y acá acabamos de ver que la fe emocional no conviene al cristiano, porque las pruebas van a venir, las adversidades van a venir, las dificultades por el nombre de Jesús van a venir, y solamente aquellos que tengan la fe cimentada en la palabra de Dios van a poder mantenerse en pie. Y así, mis amados hermanos, nos veremos entonces en otra enseñanza. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos en otro video.